Buenas noches, José Javier. Esas palabras te han valido una acusación de delito de odio. No sé si al final ha sido simplemente un titular en un periódico, si de verdad se ha sustanciado en tribunales. No, me han denunciado, sí, a la Fiscalía por decir que el futuro de este país es tenebroso y señalar precisamente eso, ¿no? Que hay un pueblo de Zamora en el que hace 18 años no nace un solo español. Y denunciar también que existe una política de repoblación de nuestros pueblos vacíos con los hijos de otros, los hijos de otras culturas que son muy distintas a la nuestra, ¿no? Yo no sé qué recorrido puede tener eso, me imagino que dependerá mucho del juez, de pensar que tú odias a alguien por el hecho de añorar que no sea otra persona la que haya nacido allí, pero bueno, esto en todo caso son retruécanos lógicos y es verdad que con un delito como el de odio puede pasar cualquier cosa, pero el hecho objetivo, sin embargo, sí que es ese. Y estamos viendo ahora en Alemania, en Suecia, en Austria, en otros lugares, Francia, las consecuencias de ese proceso que aquí ya es galopante. No, efectivamente, yo creo que todo el mundo sabe, decías antes, que tengo razón, no sé si tengo razón o no, pero lo que es un hecho cierto es que es un debate que está en las sobremesas y que, sin embargo, parece que decirlo en algún parlamento, en alguna institución, en alguna mesa de opinadores homogéneos, pues es algo revolucionario, es delito, ¿no? En este caso es lo que me imputaban a mí, ¿no? Delito de odio. Odias a ese bebé, ¿no? Yo no odio a ningún bebé. Yo me alegro de todos los bebés que nazcan en España y en el mundo porque todo bebé es alegría y esperanza, pero creo que es de sentido común lamentar profundamente que en los pequeños pueblos vacíos de España hace 20 años que no nace un solo español. Creo que es de sentido común lamentar profundamente que existe una cultura que es la que yo reconozco como propia, sobre la que avanza otra cultura que se impone y numéricamente es probable que destierre incluso a la mía, ¿no? Yo creo que es de sentido común porque todos reconocen cómo hay una transformación evidente en sus barrios y en sus calles. Es de sentido común reconocer que tus hijos no van a jugar en los mismos parques y en las mismas plazas que tú jugabas, porque ahí a lo mejor el espacio público está dominado por otras culturas o por violencia entre diferentes grupos étnicos, como sucede en muchísimos pueblos de España. Yo creo que es de sentido común no querer que en un pueblo como Salt el 80% de los nacimientos del año 2022 sean nacimientos de padres extranjeros. Yo creo que es de sentido común reconocer, en definitiva, que nuestra propia identidad, que nuestra nación, que nuestra comunidad está en peligro de desaparición. Ahí has dado con un término que a mí me parece clave, me parece que es además la gran piedra de discordia y que como bien decía Rocío, está en las sobremesas, es decir, me parece que hay que plantearlo con toda claridad, la cuestión de la identidad. Es decir, aquello en lo que te reconoces, ¿no? Y este matiz de la identidad dentro del problema demográfico es algo muy exclusivo del discurso de Rocío en particular, de Vox en general y de la portavocía de reto demográfico que vas a empezar a desempeñar. Es decir, es una perspectiva enteramente distinta. Hasta ahora el reto demográfico consistía o bien en que no nazca nadie, como bajo el ministerio de Teresa Rivera, que era ministra de eso, la gente se ha olvidado, ¿verdad? O en enfocarlo en términos puramente económicos. Tú le has dado una vuelta a ese planteamiento. Sí, lo hablábamos, de hecho, hace relativamente poco, ¿no? La cuestión existencial, la cuestión civilizacional de esto, ¿no? La cuestión de que no es una cuenta de resultados positiva o negativa, ¿no? Como decía la vicepresidenta, ¿no? El saldo es positivo, han crecido el número de personas en nuestro país. Claro, pero ¿cómo han crecido ese número de personas en nuestro país? ¿Tenemos más gente en España o tenemos más españoles? Y la realidad es que no. La realidad es que en cuanto a datos de nacimiento, el saldo actual de nacimiento de hijos de madres españoles en España es el menor desde que existen registros. Sí, señor. Es casi equiparable desde el año 41. al siglo XVIII. O sea, hasta en los años de la Guerra Civil, podríamos ver el año 1939, hubo 419.000 nacimientos en España. En el año 2022, 319.000. Si no contamos los nacimientos de madres extranjeras, serían poco más de 200.000 nacimientos. Creo que tenemos las cifras además, porque esto Miguel Gutiérrez haciendo cuadros toda la tarde para conseguir poner algunos en pantalla. Cuando quieras, Raquel, ahí tenemos algunos datos. Este es el titular de ABC. España superará los 49 millones de habitantes en 2025, impulsada por la inmigración. Claro, el problema que se plantea en estos términos es que para la mayor parte de la gente todavía es un tabú decirlo.
Lo dicen en redes. Acabo de leer a un señor de Tudela, por ejemplo, explicando sobre Tudela lo que tú acabas de contar de Salt. Sí, he leído el hilo, además. Claro, Bueno, llego allí y esto no es mi pueblo, esto es otra cosa. Bueno, sí, las casas son las mismas, la gente del pueblo donde está, todos metidos en una sola plaza. El resto del pueblo ya es de otros. Al final, ¿cómo lo arreglas? Porque claro, aquí entran elementos políticos muy diferentes y en particular el sector que tú vas a tener que empezar a defender ahora. Vamos a ver, aquí hemos hablado con Ainhoa García Flores de la cuestión de políticas de familia, solo una parte de la cuestión. Hemos hablado con Samuel Vázquez de la política de inmigración, es otra parte de la cuestión. Luego pasas al terreno concreto, a poblaciones concretas, y lo que tienes es un demos, que demografía viene de ahí, ¿verdad?, donde has de empezar a aplicar políticas concretas de estímulo para que sencillamente no dejemos de ser lo que somos y que nadie me denuncie por delito de odio, pero es que esta es la cuestión. Para que te denuncien tienes que decir que el futuro de este país es tenebroso, para que te denuncien Bueno, por ya delito lo de digo odio todas las noches, pues. a la Fiscalía. A la Fiscalía. No, efectivamente, un demos, como decías, que no es intercambiable con otro demos, ¿no? Existe una configuración, lo hemos hablado muchas veces aquí, un vínculo de una tierra con un pueblo, qué es esa identidad, qué es esa comunidad que se forja. Esa comunidad se forja por una perspectiva histórica. Tu patria son tus muertos también, pero son tus vivos, es esa herencia que tú has recibido y que tú tienes que dejar a tus hijos, ¿no? Y eso se concreta en que es una población determinada, es un pueblo y su continuidad histórica, ¿no? Y en el momento en el que eso se ve gravemente amenazado por algo que también ha sucedido en otros momentos de la historia, que es, en este caso, una invasión migratoria, una invasión de reemplazo, unas políticas de inmigración de reemplazo. Que decía Orbán el otro día, que se busquen otras teorías de conspiración de la extrema derecha, porque hasta ahora las que habían funcionado todas han resultado ser verdad, ¿no? Y en el caso de la sustitución poblacional está siendo, no es ninguna proyección futurible, sino que es un pronóstico cierto, es una constatación matemática de lo que está sucediendo en España en concreto y en Europa en general, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es algo que tenemos que denunciar, porque el primer paso es concienciar a la gente. Claro. Es concienciar a la gente de que llevan vendiéndote el fin del planeta muchísimo tiempo, pero lo que no te han contado es que antes que ese fin del planeta futurible, si es que algún día llega, está el fin de tu nación. Y es dentro de muy poco, porque antes me pasaba un amigo mío una serie de datos y me decía, es que en 2074 los españoles van a ser minoría en su propia nación, ¿no? Cuando el típico progre te dice, no, las migraciones han existido siempre, ¿no? La gente se ha ido de un lado, ha vuelto por muchísimos motivos, sí, pero es que las invasiones también han existido siempre. Y cuando está el factor masivo, el factor de masa, sustituye la cultura que viene, sustituye a la cultura autóctona y también influye, lógicamente, la agresividad de esa cultura de reemplazo, ¿no? Como es el caso de la cultura islámica, ¿no? Eso actúa, evidentemente, sobre un vacío absoluto que tenemos en Europa y sobre una acción global de anestesia local, si se me permite, en Europa sobre quién es y cuál es su historia, su continuidad histórica y su proyecto de futuro, ¿no? Que es lo que ha sucedido también durante los últimos años en Europa y que no podemos obviar del relato político, ¿no? ¿La solución cuál es? Me planteabas antes. Pues mira, el viernes pasado tuvimos unas jornadas en las que presentábamos un informe del modelo húngaro y la solución no es el modelo húngaro. ¿Por qué? Porque el modelo húngaro es lo que había que haber hecho. Yeah. El modelo húngaro es esta nación pequeñita de 10 millones de habitantes que ante la crisis del año 2015, el Welcome Refugees, que confundió a toda la población de Europa, decidió protegerse. Decidió cerrar las puertas de su casa a todo aquello que podía ser una amenaza para su casa. Y gracias a eso va a sobrevivir y a una serie de políticas de natalidad que han dado resultado y que han llegado casi a la tasa de reemplazo. Sin embargo, en el resto de Europa o en Europa occidental o en España en particular, si se me apura, ya no es posible ese modelo. El siguiente paso es una solución más traumática, porque lo hemos dicho muchas veces, lo primero que hay que concienciar sobre la demografía es que a cualquiera se le ocurra cualquier problema, por ejemplo la desindustrialización, una crisis económica. ¿Tiene solución?
a largo plazo, a menos largo plazo, pero se te ocurre más o menos una manera de solucionarlo. Pero es que la demografía es irresoluble. La configuración de tu pueblo y en lo que tú estás convirtiendo esa configuración de tu pueblo es irresoluble, es una realidad a la que tú luego te vas a tener que enfrentar. Entonces, obviamente pasa por un paso de proteger tus fronteras, de detener la sangría, pero a continuación un procedimiento de remigración sin precedentes en la historia de España, ¿no? Hay que repatriar a todas esas personas que tienen otras patrias, que tienen otros orígenes, que tienen otras culturas y que están poniendo en peligro la propia supervivencia de la nuestra, ¿no? La gran sustitución demográfica es un término que acuñó el francés Renaud Camus hace ya unos cuantos años. Le llamaron de todo, le cancelaron, le excluyeron. Finalmente, efectivamente, es verdad. La remigración era un concepto tabú hasta hace apenas unos pocos meses, ¿qué? Un año, incluso menos, ¿sí? Hasta que han empezado a aplicarla abiertamente, incluso en boca de políticos progresistas alemanes. Es muy importante porque cambia el concepto en el siguiente sentido. Hasta ahora todo el mundo estaba vendiendo la doxa de que la inmigración era necesaria para solucionar nuestros desequilibrios económicos. Y ya todo el mundo sabe que no es verdad, que crea más desequilibrios. Claro, esto también plantea un problema demográfico serio. Al final tienes a una buena parte de la población sosteniendo a otra parte que no se gana la vida por sí misma, y lo estamos viendo en las cifras, de que es una población subsidiada para reemplazar exactamente qué, porque en términos de productividad económica no hacen falta. Claro, pero sobre todo el saber que esa sustitución poblacional es una opción política. Es decir, es una política deliberada, no es algo que por casualidad está sucediendo en España y en Europa, es una política deliberada sobre la cual se han acuñado precedentes tildados de conspiraciones muchísimas veces, pero que se han materializado en documentos como el informe de las Naciones Unidas del 21 de marzo del año 2000. Que ante el envejecimiento poblacional de Occidente, ¿no? El viejo continente es el continente viejo, pues hay que estudiar la opción política de las migraciones de reemplazo, lo llama la ONU, y lo desarrolla a lo largo de un prolijo documento en el que estudia pues, los datos estadísticos, demográficos y las proyecciones hasta el año 2050 en una serie de naciones, ¿no? O sea que, en primer lugar, es una opción política deliberada que ha sido escogida por una serie de señores y aplicada en una serie de países como el nuestro, ¿no? Es decir, que ese fin de nuestra identidad y esa sustitución de nuestra cultura ha sido una opción política diseñada específicamente para nosotros, ¿no? Con una muy difícil solución, ¿no? Porque, entre otras cosas, lo acababas de decir antes, te enfrentas a un envejecimiento poblacional que tiene una serie de características, ¿no? Tiene una serie de características como la típica frase, ¿no? de entonces, ¿quién nos va a pagar las pensiones? Claro, porque tu sociedad es envejecida y eso tiene una serie de consecuencias del ámbito económico. Bueno, tiene una serie de consecuencias como el hecho de que tu población, al no ser una población joven, pues no son las mismas dinámicas en el mundo laboral, al mismo tiempo no consume lo mismo, ¿no? No tienes una serie de dinámicas, no tienes la misma serie de dinámicas de consumo, y al mismo tiempo toda la población que tú traes para intentar paliar ese problema es población de baja cualificación, de baja media cualificación. Es decir, que en tu mercado laboral en lo que va a impactar es en la devaluación de las condiciones laborales de los empleos esenciales de tu país, que afectan fundamentalmente a tu sector primario y tu sector secundario, ¿no? Pero no van a impactar en ese pagarnos las pensiones, fundamentalmente porque una gran parte de ella va a estar dirigida a una economía sumergida, ¿no? O sea, no voy a ser yo quien haga el mejor análisis económico, pero obviamente es todo mal, ¿no? Como resumen es sí, todo mal, ha sido ¿no? tremendamente disfuncional. Hemos hablado dentro de esta política de reto demográfico de una cuestión clave, que es la cultural, de concienciar a la gente de que efectivamente la demografía es un reto. Pero luego eso hay que facilitarlo, es decir, hay que crear políticas territoriales más equilibradas, políticas de desarrollo más equilibradas, facilidades para que la gente más joven pueda instalarse, tener una casa, tener unos hijos, en fin, ya no te digo en propiedad como nuestros padres o nuestros abuelos, pero por lo menos un alquiler decente, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, son muchos elementos los que confluyen a la vez. Sí, no, efectivamente, ¿no? Y además, si lo vemos en las políticas húngaras,
prácticamente la dedicación a las políticas familiares es casi equivalente a la del Ministerio de Defensa, ¿no? Porque es esos estímulos para aumentar esa natalidad, pues tocan muchísimos ámbitos. Tocan las ayudas que tiene que recibir pues esa pareja que decide formar una familia, incluso el vehículo y los estímulos fiscales a los productores de vehículo y a quienes quieren comprar esos vehículos, los estímulos a las familias numerosas que al final aportan muchísimo más, y la responsabilidad social corporativa, ¿no? El estimular a tus empresas para que también contraten y sean conscientes de alguna manera, igual que ahora tantas son conscientes con las bolsitas de papel, las pajitas de cartón, pues a lo mejor hay que hacerles conscientes de otros graves problemas. Que la emergencia no es climática, que la emergencia es demográfica. La emergencia es demográfica y sobre todo que la emergencia es nacional, que es una emergencia de identidad. Y esto también es posible hacerlo, ¿no? Porque si ha sido posible convencer a los hombres y las mujeres del mundo de que tenían que estar enfrentados porque el machismo era radiactivo y las mujeres estaban mejor solas y con atracones de antidepresivos, pues digo yo que será posible convencerlas también de lo contrario, ¿no? Y en eso es en lo que estamos en esta portavocía en concreto. Pues dígame usted si Rocío de Mer odia a alguien. Pues no sé si odio a alguien, pero si hubiera que odiar a alguien, pues a los políticos que están provocando toda esta situación, que llevan años trabajando que se provoque esta situación, a los políticos que hay detrás de ese cochecito atropellado que veíamos el otro día en las calles de Múnich y esa niña de 2 años y su madre que empujaba el cochecito que falleció el otro día, a los políticos que también están detrás del cuchillo con el que muere también el crío de 14 años en las calles de Austria hace 2 días, ¿no? A esos políticos que son los que nos están condenando a la extinción, es a los que si hubiera que odiar a alguien, desde luego los odiaría a ellos. Como el señor Huygens, que por eso lloraba. Mire, sí que vamos a terminar al final con Valls, no en la editorial, pero sí aquí. Lo más importante que dijo el otro día es el reproche de que los líderes europeos ya no escuchan a su pueblo. Y tiene toda la razón del mundo. Y para empezar sobre una cuestión tan elemental, no es posible una democracia sin demos. Un demos compuesto por gente que no se siente de aquí no es un demos, es otra cosa. Y por eso es tan importante la demografía. Rocío de Mer, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre.